Muy buenas tardes, estamos en una nueva jornada, en una nueva temporada de exposiciones de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, en la cual nos hemos tenido que reinventar, volver a seguir el mismo rumbo que comenzamos ya hace un año con este ciclo de exposiciones virtuales. Sin embargo, este año también quisimos privilegiar, en virtud de las nuevas plataformas que nos han implantado este desafío de la comunicación, también extender nuestras fronteras, y hoy día inauguramos nuestro ciclo de exposiciones virtuales internacionales 2021. Para nosotros, como Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción, es un gran orgullo poder vincularnos a artistas de destacadas trayectorias de distintas partes del mundo que respondieron a nuestra convocatoria. Hoy día partimos con un artista muy interesante, una artista de gran trayectoria, la cual también es docente universitaria de la Universidad de Pamplona de Colombia, y aparte también es una activa artista visual de ese país. Quiero darle la bienvenida a Luisa Giraldo, para conocerla, para saber un poco más de ella, para conocer su obra y para profundizar, ¿no?, en este lenguaje de las artes visuales contemporáneas, de su relación con el mundo y su relación también con el lenguaje sensible y simbólico, ¿no?, que es la que lo rodea. Luisa, muy bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a Chile Virtual. ¿Ah? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también a la Universidad y a la Pinacoteca por la invitación. Muy contenta de estar acá en este espacio, también abriendo puertas a Colombia Virtual. Oye, Luisa, bueno, yo te presentaba, tuvimos una breve conversación antes para contarle un poco al público. Tú eres artista visual, ¿no? Eres performista, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a esto, ¿no? A definirte como artista visual y después a derivar en esta área, digamos, que tiene que ver con el arte del espacio y el cuerpo? Pues mira, Rodrigo, digamos que durante el pregrado yo estuve muy interesada siempre por la escultura, por la materia, y me obsesionaba un poco imitar los procesos atmosféricos, ¿no? Como la erosión del agua en los cuerpos de roca, la subida o la bajada de temperatura, lo que los cuerpos materiales como el cobre, como la parafina podía contener, ¿no? El tipo de temperatura que podía contener, hasta que llegué como a estos procesos hidráulicos. Llegué a un hangar en la Universidad Nacional en donde se encargan de estudiar la desembocadura del río Magdalena, que es nuestro río más grande, atraviesa todo el país. Y allí empecé a interesarme mucho por el agua, pero me daba cuenta que la escultura a veces se me quedaba un poco corta, como que yo necesitaba la experiencia de cuerpo y necesitaba llevar a las personas también esta experiencia de cuerpo en el río o en el agua para que pudiera realmente atravesar no solo a través, digamos, no solo a través de los símbolos, sino a través de la práctica corporal. Entonces empecé a hacer como unas caminatas, empecé a hacer un poco intuitivamente, ¿no? Ya después de varios años uno va reconociendo qué es lo que está haciendo, cómo se va acercando, pero intuitivamente iba a buscar cuerpos de agua a los que uno solo puede llegar también caminando, ¿no? Porque hay como una diferencia ahí entre lo que es un turista, entre lo que es un caminante, entre lo que es un buscador del paisaje, ¿no? Porque también hay unas referencias ahí a la pintura muy interesantes, como de este paisaje señalado a este paisaje percibido y a este paisaje atravesado. Entonces fue como por ahí en este momento. Estoy haciendo la maestría en Teatro y Artes Vivas con la Nacional, entonces estoy ya de lleno en esa búsqueda más consciente sobre cómo este cuerpo y cómo esos otros cuerpos que me acompañan pues tienen una relación con este ecosistema, que no es una relación del recurso, sino es una relación familiar, ¿no? Es una relación genética también. Mire qué interesante lo que dice Luisa, te comprendo profundamente. Tú sabes, yo soy escultor, también soy profesor de la Escuela de Arte aquí de la Universidad de Concepción, y comprendo muy bien esa relación de la materia con la necesidad del espacio, ¿no?
porque de alguna manera es como un desplazamiento de la escultura también, esta idea del espacio-tiempo, de la materia. Por supuesto, inclusive yo siento que, por ejemplo, la práctica del caminar es como una escultura en movimiento, es como un dibujo satelital que tú empiezas si nos vamos como a esta posición satelital de las cámaras, en un espacio-tiempo continuo, es como una línea que uno va trazando y el cuerpo también va modificando escultóricamente este espacio vacío. Yo siento ahí que son muy que entre la escultura y el cuerpo en movimiento hay como unas líneas que se tocan muy bellas y muy interesantes que estoy como empezando a ser consciente también dentro de mi trabajo. Mire, eso me recuerda, Luisa, este texto de la Rosalind Krauss, ¿no? Cuando habla sobre la escultura y sobre lo escultórico, ¿no? Que son estas como operaciones de la escultura que se desplazan hacia otras áreas, pero que finalmente habitan también en esa concepción de espacio, tiempo, materia, ¿no? En esa triada que es tan propia de la disciplina. Claro, es como esta sensación de campo expandido, ¿no? Como que este cuerpo también es materia y también está siendo moldeado, también está muriendo, naciendo, un poco como lo que sucede con la obra de arte contemporánea, ¿no? Que tiene como unos ciclos y que ella misma busca también estos desplazamientos tan interesantes, ¿no? Estos cruces entre cuerpo, espacio, dibujo, que abren un poco las posibilidades también para los artistas contemporáneos, ¿no? A crear lenguajes propios. Luisa, bueno, quiero que invitemos a la gente a ver tu exposición para que sí la gente vea, digamos, cuál es tu trabajo, el público vea cuál es tu trabajo y a la vuelta podamos conversar con esas imágenes ya vivas en nuestra mente. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, entonces los invitamos a ver Caricias en a un cuerpo de agua de Luisa Giralbo, nuestra primera artista colombiana, nuestra primera artista internacional invitada a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Veamos el video y después comentamos.
Bueno, regresamos de este tremendo viaje. Luisa, mira, en lo personal, felicitarte porque te traspasa en tu trabajo, y yo siento que es difícil, ¿no? A veces quizá incluso en estos formatos, ¿no? Que se traspase como el tema de la emoción, ¿no? Quizás a veces, y es lo primero que te pregunto, ¿no? Que a veces el performance, que también de algún modo tiene alguna ligación con lo que fue en los años 60, no sé, el arte, el arte de acción, también el arte conceptual, que era una cosa. ¿Cómo tú fuiste construyendo esta serie, no? Porque hay una hilación. Nosotros, debo decirle también al público que tuvimos postulaciones de distintas partes, y en este proyecto todo el jurado, toda la comisión, sintió que había una densidad, ¿no? Había una unidad, había una lógica, había una madurez, ¿no? De un ritmo, de una idea. Cuéntanos un poco cómo nace esta serie de trabajo. Bueno, gracias Rodrigo por las apreciaciones sobre el trabajo. Esto nace un poco, te voy a contar una anécdota muy cortita, pero esto nace un poco en una salida de campo que tuvimos cuando era estudiante de la Universidad Nacional con un grupo al Estrecho del Magdalena. Esa primera vez yo sumergí mi cuerpo en el agua y segundos después, había llovido unas horas antes, el río se creció enormemente. Entonces tuvimos que salir con los compañeros con los que estábamos y simplemente como contemplar esta fuerza natural un poco. Y me impresionó muchísimo como este carácter que vi ese día en el agua, ¿no? Como esta capacidad de responder y de reaccionar también como fenómeno y no, sin humanizarlo tampoco, ¿no? A través de sus propios lenguajes. Y empecé a ir mucho más seguido a estos cuerpos de agua. Sobre todo, como te decía, a los que son un poco más difíciles de acceder. ¿Por qué? Porque hay como un ecosistema un poco más cuidado. Y al entrar en ellos también empecé a encontrar diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en el páramo, lo que pasa con el cuerpo un poco es que el performance dura lo que el cuerpo puede aguantar dentro del agua, ¿no? Las temperaturas del agua. En las cascadas tiene que ver con mi espalda, ¿no? Como esta resistencia que ocurre hacia la vertical. En las lagunas tiene que ver con los pies un poco, como estos mitos de las plantas que enredan los pies y ahogan las personas. Entonces empezaba a encontrar como casi que personalidades por cuerpos de agua, ¿no? No es como el agua, sino como que la laguna tiene sus propiedades, la quebrada tiene sus propiedades. Al mar aún no me he acercado tanto, pero seguramente tendrá sus propiedades. Y mi búsqueda un poco, lo que estoy buscando un poco es encontrar ese lenguaje como si tuviera una cita también, ¿no? Como si tuviera un encuentro con una persona que tiene unas cualidades, que tiene como unas formas de ser y cómo comportarme con ella, ¿no? A través de esto que tú nombras como eso simbólico, ¿no? La laguna, por ejemplo, vista de una manera satelital es un útero. Entonces también cómo este útero recoge todo, alberga todo un ecosistema. La cascada tiene que ver como con la gravedad, ¿no? Como con este ejercicio del agua de caer y caer y caer y ser escultora de la roca, por ejemplo. El río tiene que ver con una cosa que transita y transita y transita. Esa última que vimos, por ejemplo, fue en Cali. Yo estaba en embarazo y digamos que era como esta metáfora también de cómo arrullar estos ríos sucios, ¿no? Estos ríos que van como con un llanto, que son ríos de ciudad, que son ríos que están permanentemente desechados, obsoletos, que las personas ya no van a ellos, ya no pasean en ellos. Y en Colombia, yo no sé cómo sea en Chile, Rodrigo, pero en Colombia hay como una cultura familiar con el río muy importante. Como que los paseos son al río, porque hay ríos muy cerca siempre y limpios. Bueno, espero que todavía. Pero entonces el paseo familiar, los recuerdos de infancia, está muy atravesado en todos nosotros colombianos por el río. Siempre es como una experiencia de unión, siempre es como una experiencia familiar. Y esto también me interesa un poco del performance, que como sacarlo un poco de estos espacios institucionales, ¿no? Llevarlo a la mesa, llevarlo a la cocina, llevarlo al sancocho de río, llevarlo al paseo y que se vuelva una cosa más cotidiana.
Acá nosotros tenemos una referente increíble que es María Teresa Incapié, y ella siempre hablaba un poco de este ejercicio del performance como algo cotidiano y cómo a través de la conciencia en las acciones corporales nosotros podemos volver cualquier gesto un ejercicio sagrado, ¿no? Como comer en familia, reunirnos, ir de paseo, porque es un paseo, ¿no? Y allí se crean unas memorias familiares, unas memorias sociales. Colombia también tiene una historia de guerra, de violencia muy grande con los ríos, ¿no? Su extracción minera, cuerpos que van flotando y que desaparecen también en el río como falsos positivos, como cuerpos sin nombre, ¿no? Entonces, un poco todo el ejercicio completo también, desde la docencia también apareció una práctica muy linda y es buscar paisajes en grupo, ¿no? Salir a caminar en grupo, entonces nos vamos con los estudiantes, hacemos una serie de caminatas, hacemos algo que estamos llamando dibujos nómadas, ¿no? Como yo, digamos, la ciudad tiene su señalética que nos dice rojo, verde, derecha, izquierda, pase, no pase, como nosotros también como un país rural empezamos a construir esas señas desde el dibujo y desde alguien que va caminando y puede ir dibujando, y cómo hacemos unas prácticas de inmersión. Hemos llamado a esto también en un ejercicio simplemente de nombrar, no por clasificarlo, como performance geográficos, como esta posibilidad de geolocalizarnos primero, ¿no? Entender este tamaño y este tamaño de la Tierra también y lo que somos capaces como especie, a través de ejercicios, por ejemplo, psicogeográficos, que es emparentar la emoción a la forma, ¿no? Como mi cuerpo tiene unas formas, como estos cuerpos de agua tienen otras formas, y como eso entra en un plano afectivo, y cómo volvemos eso un mapa, una cartografía, una acción, un gesto, un cuerpo en el agua. Entonces, finalmente lo que aparecen son metáforas, ¿no? Si yo puedo acariciar a un cuerpo humano, si yo puedo acariciar, si yo puedo arrullar, ¿cómo puedo trasladar esto a un cuerpo de agua sin que esto sea humanizarlo? Imagínate que hay una teoría que a mí me tiene fascinada desde el 2017, y es que a Colombia en el río Atrato le dan la figura de sujeto de derechos en nuestra constitución. Entonces tiene deberes, tiene derechos, tiene como todas unas posibilidades legales. Pero el asunto con esto es que como el río no habla, como el ecosistema no habla, tiene que tener un representante legal, ¿no? Entonces volvemos como a este mismo ciclo de humanizar esta fuerza, que es en lo que yo no quiero caer un poco, ¿no? Que es como la búsqueda que estoy haciendo. Luisa, y mira, me parecen maravillosas las descripciones que haces, ¿no? O sea, esta descripción que haces del río, ¿no? Del carácter del río, que es distinto al carácter de la cascada, que es distinto al carácter del lago. Y de algún modo, ¿y cómo sientes tú que el performance, que también siendo crítico, ¿no? Con performance acá en Concepción, que es donde tienes que venir a alguna oportunidad, porque tú sabes que nuestra ciudad se llama región del Biobío porque nos atraviesa el río Biobío, que es el río más ancho de Chile, ¿no? Que tiene 2 kilómetros de ancho, wow. y forma parte del carácter de la ciudad. ¿Cómo tú vinculas cómo hace, digamos, porque finalmente el producto artístico, ¿no? O el hecho artístico, de algún modo, tiene que afectar a un otro, ¿no? Tiene que afectarlo. Y muchas veces, que es una opinión, yo he visto performance, ¿no? Que a veces caen en el tema como de una especulación intelectual, que se queda, digamos, en un circuito cerrado de pensamiento de los que saben y únicamente. Sin embargo, siento que lo tuyo, teniendo esa densidad, ¿no? Que propia de tu ejercicio también como artista, como investigador y como académica, tiene la cualidad de conmover también, ¿no? A aquel que a lo mejor está más lejano de esa disciplina. ¿Cómo? Porque tú has hablado, has mencionado en 2 o 3 oportunidades la idea de los sentimientos, ¿no? De la sensación. ¿Cómo vivificas tú eso en tu trabajo? ¿Cuál es el grado de importancia que eso existe en tus performances? Yo creo que ahí has encontrado como el punto vital de esto, y esto todo tiene que ver es justo con eso, ¿no? Con la posibilidad de encontrar emoción en otro cuerpo, sin infantilizar también, ¿no? Sin hablar pero con la posibilidad de encontrar emoción en otro cuerpo vivo.
¿no? Y de entender un lenguaje no humano de la rabia, de la furia, de la violencia, de la tranquilidad, del arrullo, que tiene que ver con otra materia, con otro estado de la materia. Entonces, esto que te hablaba un poco de los procesos psicogeográficos es bellísimo porque ellos tienen como dos, pues estos estudios tienen dos formas, ¿no? Primero tú ubicas la emoción en tu cuerpo y luego la trasladas a una forma en el paisaje. O al contrario, ¿no? Espacializas esa emoción, ¿no? El volcán, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un montón de rabia y empieza a hablar y empieza a hablar y después de toda esa avalancha uno dice, uy, ¿no? Como esta relación también natural en nosotros. Y esto que dices también del performance tiene que ver un poco con un estudio que, digamos que no se pone como capa principal, pero que sí está detrás, y es estudiar nuestras tradiciones prehispánicas, ¿no? Cómo adoraban estos cuerpos, cómo se les llevaba maíz a la laguna para alimentarla también, ¿no? Cómo hacía parte de todo un ecosistema vivo en muchas regiones de Latinoamérica. Entonces, esas dos cosas siento que son claves, ¿no? Emparentar, uno, como estos procesos prehispánicos que nos anteceden y que también tienen estos símbolos, ¿no? De ir hasta, de llevar ofrenda, de hacer esto y cómo actualizarlos también en lo contemporáneo, ¿no? Cómo volver esto a un lenguaje mío, también una persona que está iniciando, digamos, su recorrido artístico y que lleva como un lenguaje allí a través de estos procesos geográficos que tienen que ver con la emoción, ¿no? Como el llanto, por ejemplo, también con la cascada, ¿no? Cómo yo puedo emparentar la forma a la materia que emerge de mi cuerpo. Y bueno, últimamente con este proceso de maternidad, todo es líquido, ¿no? El cuerpo, todo, o sea, el feto se desarrolla dentro de un vientre acuático, luego la leche materna también, ¿no? Que emerge de un pezón que también puede ser una cascada. Entonces, como se empieza también a armar ahí un rompecabezas en esta búsqueda entre el cuerpo, entre la emoción y entre la geografía. Mire qué maravilloso lo que dices, que todo, o sea, me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Y siento que es algo eh, tan vivo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De tanta aridez, ¿no? De tanta aridez en las ideas, en los movimientos sociales, en cómo esta humanidad está despertando hacia un poco todo lo que acontece. Y cuéntame cómo tú ves esta diferencia, ¿no? Entre el performance y el rito, ¿no? Tú hablas de esta memoria ancestral, ¿no? Que ya hacía esto, ¿no? O estos performances, estoy pensando en todas las culturas andinas, ¿no? Que tienen esta relación con la tierra y que de alguna manera se constituyen en un imaginario, en un soporte eh, espiritual, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Que atraviesa todo el continente. ¿Cómo tú haces esa diferencia entre un rito, ¿no? El rito ancestral y esta performance que sin duda tiene también mucho de rito? Claro, ahí justo, ¿no? Como que el asunto tampoco es traer un lenguaje irrespetuosamente que no, en el que no estoy inmersa y en el que no, pues una práctica que no he vivido, ¿no? Con mi cuerpo, pero entonces sí lo que trato un poco es extraer esos símbolos claves del rito, esos símbolos que pueden dar continuidad a un relato sin estar y actualizarlo de manera alegórica, ¿no? Con una imagen contemporánea. Entonces, por ejemplo, el cocharraimi, que es un rito inca en donde se hace un desfile, en donde se hace toda una danza hacia el río y se pide como por los nacimientos o por la sanación del agua. Entonces tiene ciertos símbolos muy claves. Uno de ellos es, por ejemplo, en medio de las danzas, antes de ir al río, llamar a todos los cuerpos de agua del territorio, ¿no? Como convocarlos a través de la palabra. Entonces, ese es un símbolo que yo extraigo y lo traigo a estos performances. Llevarle cosas, ¿no? Que en este momento yo lo que estoy haciendo es llevar plantas antibióticas, digamos la caléndula, que es una planta antibiótica también para el cuerpo humano, hacer un baño a ese, pero eran otras plantas en ese momento, eran otros, como que traigo más bien la acción
para convertirla en un símbolo y transformar ese símbolo a un símbolo que podamos reconocer hoy también, ¿no? Con el que estemos familiarizados hoy. Claro, ahí hay una línea muy delgada entre el performance y el rito, y el performance también tiene como unos estudios sobre los ritos, ¿no? Pero mi intención aquí más que replicar es como lograr generar unos nuevos símbolos con los que podamos acercarnos hoy a estos cuerpos de agua, a su estado actual, ¿no? Que es otro, que es de extracción, de contaminación, de intervención todo el tiempo. Mira, oye, Luisa, como que me conmueve lo que dice porque lo siento que tiene tanto que ver con esto, ¿no? O sea, y siento que también esa relación con esto que es tan inmaterial, ¿no? Que esto todo que estamos hablando y esa denominación de origen tuya, ¿no? Que tiene que ver con la escultura, como que me completa un circuito, ¿no? Un circuito de sentido. Y quiero también aprovechar de preguntarte cómo vives tú eh, toda esta experiencia de artista con tus estudiantes, ¿no? Porque tú eres una docente de la Universidad Pamplona de Colombia. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo ves tú también la educación artística o estas nuevas generaciones que tienen una relación con la virtualidad con estos nuevos soportes electrónicos? Pues de hecho, Rodrigo, mira que yo siento que mi trabajo ha cobrado como esta densidad de la que tú hablas, es a partir del trabajo con ellos, ¿no? Es a partir como de estos diálogos, de ellos también me han apoyado muchísimo, porque también es poner tu cuerpo, ¿no? Es una investigación que necesita que el otro ponga su cuerpo, se agote, suba montañas, baje montañas, se ponga en una especie de peligro, porque la naturaleza tiene una violencia que no es violencia social, sino una violencia biológica, ¿no? No puedes estar en un páramo sin ciertos equipos, no puedes meterte a una laguna tanto tiempo, de pronto tu cuerpo no lo resiste. Entonces, en realidad han sido ellos, han sido mis estudiantes los que me han permitido como entender cómo funcionan estas relaciones también en otro cuerpo, porque yo lo hago, yo voy, yo preparo mi cuerpo, yo entreno, pero ellos me han permitido ver cómo afecta también ese recorrido otros cuerpos más altos, más bajos, más pequeños, y finalmente sí, esto tiene sentido, ¿no? Porque uno también hace esto es para los otros, entonces creo que ellos han sido como fundamental en este proceso, porque son los que me acompañan a los recorridos también, son los que van conmigo, son los que se disponen para hacer procesiones largas, en caminatas, y también son con los que podemos tener unos diálogos en donde la obra no es una cosa terminada, ¿no? La obra no es una cosa que ya está solucionada y donde yo tengo todos los conceptos y todas las imágenes claras, sino que a través del diálogo con ellos, inclusive de sus mismos proyectos, se va construyendo otro lenguaje, ¿no? Ellos también empiezan a adoptar prácticas con el paisaje, ya sea de pintura, ya sea de dibujo, no necesariamente todo termina en cuerpo, ¿no? Pero el haber atravesado su cuerpo, esta experiencia, hace que su espacio de trabajo se transforme y sus materias también tengan otros contenidos. Entonces, yo creo que ellos han sido fundamentales. Yo creo que yo he aprendido más de lo que he enseñado en ese caso, como que han sido vitales para tener este trabajo hasta aquí como va. Luisa, y quiero también que me cuentes cómo observas también la escena contemporánea del arte en Colombia, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿No? ¿En qué están ustedes? ¿No? Bueno, pues yo te cuento que es evidente que hay centros, ¿no? Hay capitales, hay centros culturales muy importantes, Bogotá, Cali, Valle del Cauca, Bucaramanga, que son ciudades que recogen exposiciones y a las que uno puede tener acceso, digamos, como a esta variedad o a esta diversidad cultural. Pero en donde estoy ubicada, que es Norte de Santander, esto es frontera con Venezuela, son regiones que a mí me interesan un poco más porque siento que hay mucho más por hacer, ¿no? Como que son estos espacios rurales a donde van muy pocas exposiciones o a donde hay un museo por ciudad o por municipio a veces no hay, o es, digamos que es muy poca la oferta cultural. Entonces yo siento que hay como un campo enorme para trabajar con esos lenguajes que tienen que ver con la periferia, pero vista como una potencia, ¿no? Vista como esos lenguajes naturales, esos lenguajes ecológicos
que estamos investigando y que se está haciendo, ¿no? El asunto yo siento que es más como de divulgación. No siento que no se haga porque mis estudiantes vienen del Amazonas, vienen de Guainía, vienen de Cesar, ¿no? Que son como regiones que bordean nuestro mapa geopolítico. Entonces, y ellos tienen un lenguaje muy particular, ¿no? El lenguaje de la costa, el lenguaje del páramo, el lenguaje del desierto. Siento que hace falta un poco como estas plataformas de divulgación en estos espacios, pero creo que ahí está nuestro trabajo como docentes y como artistas de estas regiones también, que tienen una cualidad geográfica que es imposible de eliminar de nuestros procesos artísticos. Entonces yo siento que ahí es como un campo ahí laboral muy grande. Sí, bueno, y me parece que también ahí tenemos una coincidencia también, porque tú sabes que también nuestra universidad tampoco está en el centro. Chile es un país muy centralizado, donde el núcleo que es Santiago muchas veces se lleva todo y nosotros estamos en una región que si bien es importante, pero no está en el centro y a veces vivimos también un poco esa distancia con el centro, pero pensamos que a veces también en las provincias, en los perímetros también hay mayores densidades porque hay una necesidad más profunda también de aprender estas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Y de hecho, para presentarme a la convocatoria, yo estuve revisando la Universidad de Concepción y me pareció muy bello esto, ¿no? Como que yo trato de ser muy cuidadosa en dónde poner el trabajo también, ¿no? Y me gustan estos espacios que se alejan un poco como de estos centros hegemónicos, porque es lo que tú dices, hay unos lenguajes muy poderosos allí que a mí me gusta como potenciar también con mis estudiantes. Mire, coincidentemente aquí también en la Escuela de Arte comenzamos hace unos años atrás con algunas asignaturas que tenían que ver con Land Art, con Airwork, ¿no? Y que de manera natural también fueron derivando en performance, ¿no? Aquí yo siento que en los últimos 10 años ha habido una explosión del performance a nivel, digamos, de gente que cultiva esta disciplina. Eh, por favor. Sí, se ha vuelto un lenguaje muy importante porque además también eh, permite o sea, lo que yo siento es que el performance le permite al cuerpo aparecer, ¿no? No es un espectáculo. No es como que yo voy a un lugar y estoy dispuesta a que me deslumbren o a luces, cámara, espectáculo, sino que le pide al otro que interrogue ese cuerpo que está enfrente, ¿no? Ya no se trata si es bello, si es feo, si es consistente, sino quién es este otro que está enfrente de mí. Y creo que eso también, quien se pone enfrente también tiene una valentía, ¿no? De exhibir su cuerpo, de poner su cuerpo. Y siento que con todo lo que nos está pasando en estos últimos 2 años, el cuerpo también está reclamando, ¿no? Como su presencia, como salir de esta pantalla otra vez y decir, bueno, ¿dónde está el sudor? ¿Dónde está el peso? ¿Dónde está el cansancio? ¿Dónde está el grito? Entonces, yo siento que es un medio muy afortunado para este momento. Oye, Luisa, y cuéntame cómo, porque siempre el performance tiene una fricción, ¿no? Hay, hay, hay ciertos ortodoxos del performance que dicen que el performance es lo que es y desaparece, ¿no? Sin embargo, también están los registros. Estoy pensando, por ejemplo, en artistas como Nils Udo, ¿no? O estos que trabajan con arte y naturaleza y que finalmente el trabajo trasciende mediante la fotografía, ¿no? ¿Cómo ha sido lo tuyo? Tú has tenido alguna especie como de, has hecho una curatoría frente a cuál es la disciplina que mejor te puede interpretar? ¿Cómo construye, digamos? ¿Cómo irradias, digamos, esta experiencia? Pues digamos, Rodrigo, que sí es cierto que el acontecimiento es uno, ¿no? Como la presencia y lo que ocurre en ese momento no va a ocurrir en otro momento. Y esa es la potencia política también que tiene el cuerpo, el performance, ¿no? De estar aquí conmigo, de ir a verme o de ir a vernos y estar juntos en un espacio. Pero también siento que la fotografía es una manera también de exploración, ¿no? En la que tú después del gesto te reconoces, ves tu cuerpo, entiendes un poco que está, inclusive puedes
no mejorar, pero sí puedes entender ciertas acciones o ciertos gestos que estás creando, ¿no? Yo lo tomo como, pues primero, evidentemente sirve para divulgación, para esto que estamos generando acá en este momento, pero también como una forma de estudiarme y de estudiar este proceso, ¿no? Porque uno adentro entra como en una brecha temporal a esto, en la que se aísla y en la que el cuerpo como que toma posesión y 1 hora, 2 horas, lo que dure, pero luego cuando estás fuera de ese momento, como de ese espacio temporal en el que entraste, y empiezas a ver estos registros, el sonido, de pronto texto, de pronto otras cosas, como que completa también, ¿no? Y tú entiendes qué es lo que haces, tú entiendes el gesto, porque no es como una cosa de guión, ¿no? No es como el teatro, que también tiene mucho de performático, pero no es como una cosa que tú repites y repites, sino que allí ocurre, hay una magia. Y todos estos registros lo que yo hago es estudiarlos, ¿no? Para ver más bien qué es lo que está pasando allí, cómo puedo elaborar mejor o cómo puedo sumarle a este lenguaje. Sí, sí es cierto que hay muchos artistas de performance que no les gusta el registro, que ven el registro como un registro también, ¿no? Como una pieza aparte, como esto es un registro fotográfico, pero esto no es performance. Y los entiendo porque justamente nace de ahí, ¿no? Hay una potencia política en esto de decir, no me puedes comprar tampoco, ¿no? No puedes llevarte mi cuerpo y exhibirlo en tu sala, sino tienes que venir a verme y a prestarme atención a este mensaje que tengo para dar. Pero yo sí siento que son herramientas, y ahora más, ¿no? El video, el sonido, son herramientas que además te van a dar otra visión de eso que hiciste. Bueno, ahí tú dices eso, Luisa, y recuerdo a Marina Abramovich, ¿no? Cuando hace este performance de estar en esta galería sentada, esperando que gente se siente frente a ella y vivir esa tensión, ¿no? Que es algo que ella desarrolló mucho. Y ahí tú dices algo, porque como en todas las artes, como en todos los gremios, siempre a veces suceden estas polémicas que dice, bueno, esto o es fotografía o es registro. Entonces, ahí entiendo que tú lo defines como un registro, porque la fotografía en sí tiene un lenguaje, hay modos de hacer una foto, la iluminación, el punto de vista, etcétera. Sí, y yo creo que también ahí se crea hay como una relación muy importante con quien está haciendo el registro, ¿no? Ya sea fotógrafo, ya sea compañero, ya sea amigo, porque esa persona también está viendo a través del lente y está capturando su idea de lo que, o su encuadre, o su visión de lo que ese gesto es, ¿no? O sea, y también yo suelto un poquito el control, pero también tengo confianza en que quien me está acompañando con el registro pues también entiende mi lenguaje, ¿no? Y creo que ahí también empezamos a entender el performance como un trabajo en equipo, porque siempre se siente muy solitario, ¿no? Como que aparece el cuerpo y hace lo que tiene que hacer, pero detrás de eso hay un montón de personas trabajando también para que ese cuerpo pueda entrar tranquilo, digamos, a este acontecimiento. Entonces a mí sí me parece que es un registro, pero yo siento que el fotógrafo sí hace su labor de fotografía, ¿no? Como su ejercicio de entender ese cuerpo en movimiento y tratar de capturar las imágenes que para él son importantes. Luisa, y para ir finalizando, me gustaría que nos resumieras, ¿no? Bueno, es una cosa un poco compleja, ¿no? Porque yo te digo, resume una frase, pero como que nos dieras la idea de fuerza, ¿no? Lo que moviliza tu trabajo, lo que anima el núcleo de esta presentación que está viendo nuestro público. Pues Rodrigo, yo creo que tiene que ver con una idea de cuidado, de cuidar, sencillamente, ¿no? Es a través del cuidado también que como especie somos los únicos mamíferos que necesitamos asistencia para el parto, que los primeros meses es un cuidado impresionante con todo lo biológico porque lo estoy habitando ahorita como madre y siento que es una necesidad de cuidar, ¿no? Y bueno, el agua es como la materia que desde la escultura me ha deslumbrado, entonces siento que es como cuidado con esta materia, ¿no? Lo que me ha como movilizado y ha llevado, ni siquiera ha sido la idea de la técnica, ¿no? El cuerpo aparece es porque necesito meter el cuerpo en esta materia, ya no puedo solo contenerla aquí. Entonces creo que es eso, creo que es más bien una idea de cuidado. Bueno, entonces,
Luisa, te queremos agradecer profundamente, ¿no? Tu aporte, tu tremenda obra. Espero que cuando pase todo esto puedas visitarnos, venir a Chile, de pronto tener un proyecto aquí en nuestro río Biobío, ¿no? Por favor. Hacer un encuentro real, y para eso quiero brindar contigo y darte las gracias, ¿no? Nosotros siempre hacemos un brindis con los artistas, habitualmente lo hacemos en nuestra pinacoteca, con un queso, con un vino, pero ahora te deseo lo mejor del mundo, mucha suerte, gracias por participar y gracias por regalarnos este hermoso y profundo y potente trabajo tuyo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Salud. Salud. Bueno, despedimos a Luisa, le damos las gracias y los invitamos a una próxima exposición internacional en la cual estaremos con Enjoy de Cédric Vallarti, ¿no? De Bélgica y Estados Unidos, con fotografía. Así que estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.